Hoy, en Comité de Gerencia, desmontan una red internacional de narcotráfico con criptomonedas. Sigue subiendo el uso de Internet en Colombia. ¿Cuál es el plazo para que su empresa migre a la factura electrónica? Les contaremos cuáles son los bancos con las tasas más bajas de microcrédito. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 39. Bienvenido a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con información valiosa de negocios, empresas, emprendimiento, tecnología e innovación. Ayer se nos olvidaba contarles que estamos en redes sociales para que se conecten con nosotros. Lo pueden hacer en Facebook, estamos como Comité de Gerencia Cosmovisión. Sus comentarios son bienvenidos, lo que nos quieran preguntar, lo que quieran compartir o comentar. Críticas aceptamos obviamente, con todo respeto, por favor. Pero sobre todo una buena calificación nos ayuda a crecer esta comunidad donde queremos impulsar los negocios, el emprendimiento en Colombia. Vamos a empezar con la noticia del día, la trae Juan Hurtado. Luis Restrepo. Perdón, Luis Hurtado. Vamos a empezar. Luis Restrepo, muy bien. Luis Restrepo. Entonces, el tema del día es con criptomonedas. Cuidado con las criptomonedas. Es un aviso importante porque desmantelaron una red que trabajaba con temas de lavado de activos, una red de narcotráfico que estaba operando en España, en Colombia y también en Panamá. Aunque pareciera una noticia negativa, también tiene un aspecto positivo que ya se los voy a comentar. Esta operación la realizó la Europol y fue ejecutada por la Guardia Civil Española y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y se llamó la Operación Tulipán Blanca. Utilizaban para legitimar más de 8 millones de euros y el dinero era procedente de narcotráfico y utilizaban cajeros automáticos en España en 174 cuentas corrientes. Adicional, utilizaban tarjetas de crédito para realizar los retiros en Panamá y en Colombia. Pues obviamente esta red fue rastreada. Utilizaban también un exchange que era en Finlandia. Sí, un exchange que era en Finlandia y con la ayuda de las autoridades pudieron determinar el rastreo completo desde dónde estaban siendo utilizadas estas transacciones y dieron obviamente con el proveedor. La noticia, aparte pues de obviamente el impacto fuerte que tiene, porque una de las grandes críticas a nivel regulatorio ha sido que las criptomonedas pues se prestan para este tipo de situaciones de lavado de activos, de anonimato, de evasión fiscal y demás, también es positiva porque lo que se puede realizar, lo que se acaba de mostrar es que sí es rastreable toda la información y una persona que quiere utilizar esta tecnología para fines obviamente malversados, pues no va a poder realizarlo de una forma tan sencilla porque hay formas de rastrearlos y de hecho el rastreo no fue tan complicado como supuestamente se había previsto. Entonces, para esas personas que de pronto quieran utilizar la tecnología de forma mal hecha, hay una forma de ubicarlos, hay forma de rastrearlo y es a través de la blockchain. Conociendo las criptomonedas, Luis, como las conoces y todo este tema de blockchain, y si te pusieras en la mente de un criminal, ¿tiene quiebre las criptomonedas de alguna manera o no? ¿Por dónde se les podría meter un criminal para lavar dinero? Una pregunta bien interesante, de pronto quedó aquí revelado como criminal. Yo pienso que sí tienen, porque a medida que la tecnología va avanzando, también la tecnología desde el punto de vista criminal oscuro, también sí lo va realizando. Entonces claro, en algún momento habrá nuevas formas de hackear o de utilizar la red de forma mal utilizada, ¿cierto? Sin embargo, el debate que se plantea precisamente es si la regulación permite que esto siga floreciendo, va a permitir también que se tomen las medidas preventivas para evitar que pasen este tipo de situaciones, como quedó aquí demostrado. Hay forma digamos, de atrapar a los criminales o de las personas que utilizan mal este tipo de tecnología. Entonces, más allá de la pregunta técnica, que de pronto quedaría un poquito corchado porque no soy tan hacker de pronto, pensaría que sí hay formas, claro, y que eso va avanzando también conforme va avanzando la tecnología. Pues yo le tendría la parte de lo que dice la parte buena de cómo protegerse frente a estos temas de, sobre todo, no solamente de lavado de activos, sino más bien de extorsiones por criptomonedas. En CNBC sale, en el portal CNBC sale que un presidente de un hospital estadounidense lo extorsionaron y tuvo que pagar en bitcoins esa cifra de extorsión. Y por acá le tengo varias cifras y es que
Primero, el sector salud es uno de los más vulnerables para estos ciberataques, son 10 veces más vulnerables que cualquier otro sector. Y por acá dan las recomendaciones de seguridad. La primera es instalar o proponer un sistema de autenticación de varios factores para ponerle más seguridad al sistema de las personas que entren. También rastrear todas estas personas, hacer un tracking de cuáles son las personas, incluso de los propios trabajadores, los que entran al sistema. E instalar un sistema de inteligencia artificial que sea mucho más óptimo a la hora de prevenir estos casos de extorsiones con ciberataques. Yo tengo otro tip, pero para más adelante, ¿Ah, contra sí? los ciberataques. Ah, bueno, pendientes entonces del comité de gerencia. Mientras unas personas ya manipulan todo el tema del blockchain, otras apenas están ingresando al mundo de Internet. Afortunadamente el acceso a la vida digital está aumentando en Colombia. ¿Cómo son los números, Juan? Estas personas que están en Internet va en aumento el uso que están haciendo. Esto lo dice el DANE para el 2017, en el cual subió a 62.3%, subió en un 62.3% el uso del Internet en nuestro país, así como también los colombianos que tienen smartphone, que se ubican en el porcentaje de 71.2%. ¿Cuáles son los usos más comunes que tienen los colombianos? Lo primero es redes sociales. El 81.5% dijo que está utilizando más el Internet para revisar sus redes sociales. La segunda práctica es revisar el correo electrónico y mandar mensajes. Y una tercera es obtener información. El 69.4% de los colombianos está utilizando Internet todos los días. Por supuesto, con mayor acceso digital, con más plataformas digitales, con mejores velocidades. También empiezan buenas prácticas empresariales. Una de ellas, la factura electrónica. ¿Qué noticia tenemos con este requerimiento de la DIAN, Juliana? Bueno, y es que desde hace varios años los grandes contribuyentes colombianos tenían la opción de migrar al sistema de facturación electrónica, pero como en la región ya países como México, Chile y Brasil nos llevan la delantera, esto ya pasó a ser un requisito según las disposiciones de la DIAN. Este año un total de 3.604 empresas tienen la obligación de pasar al sistema de facturación electrónica, pero hay mucha confusión con respecto a cuándo tienen que hacerlo. Originalmente se creía que las empresas colombianas iban a tener plazo hasta el 1 de enero del 2019, pero gracias a la resolución 000010 del 6 de febrero del 2018 ya quedó claro que la totalidad de las empresas colombianas tienen que hacer esa migración a más tardar el 1 de junio del 2018. Solo serán excepciones cuando sea absolutamente necesario según las circunstancias propias de cada modelo de negocio. Y ya hay muchas empresas que han hecho el proceso, como por ejemplo Sodimac Colombia, y reportan muchos beneficios. Además, según declaraciones, lo que más los ayudó a realizar este proceso es que la DIAN va a facilitar personas que las van a ayudar durante todo este proceso. Las empresas que cumplen con esta obligación se ven beneficiadas por la disminución del uso de papel y logran ahorros de hasta el 70 y el 80%. Es necesario aclarar que esta disposición de la DIAN tiene como objetivo beneficiar a todas las empresas colombianas y generar ahorros en temas de contabilidad y facturación y conservación del papel y el ecosistema. Juliana, voy a poner en duda tu información, pero quizás yo soy el equivocado, pero tenemos que confrontarlo bien. Yo creo que es para los grandes contribuyentes. Ah, sí, no, toda la razón. No Dije todas las empresas, pero son los grandes contribuyentes. Por eso, de hecho, había dicho que este año la obligación es para 3.604 empresas. Exactamente, muy bien. Yo creo que una de las cosas que va a ocurrir también con todo el entorno digital, pues aprovechando todo lo que está pasando, es que una vez estas empresas facturen de manera electrónica, no ya, pero va a ocurrir muy pronto, la tajada, entre comillas, o lo que le corresponde a la DIAN inmediatamente va a pasar a las arcas del Estado. Es decir, por supuesto, las transacciones van a ser más sencillas, el recaudo va a ser mucho más grande. Yo creo que para allá vamos. Y eso va a permitir mucha más transparencia. Sí, transparencia. Sí, transparencia y regulación. Claro. Sí. Definitivamente va a reducir un poco el tema de la evasión, que es uno de los temas más fuertes que hemos venido teniendo hace muchísimos años en temas de facturación. La facturación digital va a permitir que sea mucho más transparente.
Tenemos, claro, utilizando el blockchain, por supuesto. Tenemos indicadores económicos, La Juan. tasa representativa del mercado para el día 10 de abril es de 2.781 pesos. El euro se cotiza a 3.419 pesos. Un barril de petróleo, 64.98 dólares, está subiendo. Y una libra de café vuelve y baja 117.35 centavos de dólar. Muchas empresas que tienen un producto que de pronto no es muy sexy o muy popular, creen que hacer contenidos en Internet es algo muy difícil o que solamente tienen que contar la visión y la misión. No, todas las marcas tienen que crear contenidos. Y tengo una charla interesante que lo invito a que la descarguen www.milpalabras.com.co/ideas contenido con 43 grandes ideas de contenido para su marca. Ya regresamos con más información de negocios aquí en Comité de Gerencia. Regresamos a Comité de Gerencia con información valiosa que ayuda a crecer su negocio. ¿Cuáles son los bancos con las tasas más favorables para el microcrédito, Juan? La superintendencia ha dado un informe y estos son los bancos en el orden con las tasas más bajas. Banco Finandina tiene una tasa de 17.04%, el Banco Cooperativo Coop Central 20.19% y en tercer lugar está el Banco Agrario con 28.81%. El más costoso en la modalidad de microcrédito, Davivienda, con un 41.77%. Recordemos que hay diferentes, en Colombia hay diferentes modalidades de crédito, está el de consumo o libre inversión, está el hipotecario, está el comercial, que es para las empresas, o está el microcrédito, que es para aquellas personas que se le dificulta por su condición económica poder acceder a las otras fuentes de financiamiento que ofrecen los bancos. No solamente, es bueno aclarar que no solamente los bancos ofrecen microcréditos, sino también las cooperativas, pero estos son los bancos que tienen la tasa más baja de esta modalidad. De todos modos, como decía Juan ayer, cuando usted tiene un microcrédito por un monto pequeño, empieza a construir una historia crediticia y eventualmente después puede acceder a otro tipo de créditos. Claro. Asumimos eso. Sí, sí, correcto. La idea es que usted pueda construir una buena historia crediticia y eso más adelante le va a permitir por lo menos conseguir su primer vehículo, conseguir su primera casa y a tener unas buenas tasas favorables. Que ahí está la razón de que mucho microcrédito es para microempresarios y que tengan un buen plan de negocios, que tengan, digamos, unas razones muy bien estudiadas para poder ingresar a ese microcrédito y poder dar el salto a otras modalidades. Ser emprendedor no es solamente un asunto de encontrar el nicho de mercado correcto, de encontrar el modelo de negocio correcto, de tener el capital para fundar una empresa, sino que ser emprendedor también es un asunto de actitud. Y esa actitud se logra a partir de unos hábitos personales. Juliana tiene una nota muy interesante. Bueno, así es, se trata de los mejores consejos que muchos de los empresarios más exitosos del mundo le quieren dar a los más jóvenes. Pero entonces, antes de abordar, quisiera preguntarle a ustedes cuál ha sido el mejor consejo que les han dado. La pregunta es dura, yo ayer me la planteé. Perseverancia. No, organizarme en el trabajo. La mía va muy de acuerdo a lo que hablamos ayer, que me quedé pensando, y es optimismo. Optimismo. Bueno, pues se trata de, como ya había dicho previamente, algunos de los empresarios más famosos del mundo y tienen consejos no solamente para personas jóvenes que desean emprender, sino para todo tipo de empresarios. Entonces, la primera persona de la que vamos a hablar es Oprah Winfrey, la reconocida personalidad de la televisión americana, y su consejo, el cual dio en su programa Soulful Sunday, fue: relájate, todo va a salir bien. Esto aplica particularmente para esos casos en los que los emprendedores sienten que están fracasando, que todo va a salir mal, se quieren rendir, y lo que Oprah aconseja es que uno tome ese sentimiento negativo y lo utilice como una herramienta para superar la dificultad que estás viviendo. Entonces ella dice que la forma de afrontar una crisis es parar, hacer una pausa, decir en qué me equivoqué, qué siento y cómo voy a utilizar este sentimiento para avanzar y para tomar probablemente otra dirección. La famosa resiliencia, que ante las dificultades pues salir con mucha más fuerza. Exacto, y sabemos que Oprah particularmente es supremamente exitosa, pero no ha tenido una historia fácil, entonces es un buen consejo. Listo, la siguiente persona es
Tony Robbins, que es un famoso empresario, millonario y coach de desarrollo personal, y su consejo es muy interesante porque él afirma que las personas jóvenes tendemos a sobreestimar lo que somos capaces de lograr en un año y subestimar lo que podemos lograr en términos de 10, 15 o 20 años. Claro. Entonces, su consejo es planear en términos de décadas y establecer metas a largo plazo y trabajar muy fuertemente en cumplir estas metas. Es difícil. Muy difícil, pero muy valioso porque es totalmente cierto. Yo siempre digo, este año voy a ir al gimnasio, a hacer no sé qué, salvar el mundo, y bueno, uno sí se sobreestima, pero muy valioso empezar a poner esas metas de pronto a plazos más largos para que sean más realizables. A las 2 voy al gimnasio, a las 3 salvo el mundo. Exactamente así. En 10 años ya así tenemos empiezo yo 10 todos los años. Muy bien. Bueno, la siguiente personalidad es la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, y su consejo se resume en 4 palabras: no tengan tanto miedo. Y es que ella afirma que las personas jóvenes y también muchas personas mayores pasamos mucho tiempo ahogándonos en nuestros propios miedos e inseguridades y perdemos y gastamos mucha energía que podríamos invertir en lograr proyectos, en superar obstáculos, pero siempre estamos presos de nuestros miedos e inseguridades y son objeto de nuestra propia mente. Siempre son cosas que nosotros mismos nos metemos en la cabeza. Y el miedo paraliza. Total. Y el emprendedor, cuando tiene miedo, empieza a hacer lo que digo yo, oficio, es decir, cosas que no le aportan a lo que hablabas ayer, Juliana, de alcanzar la meta y de avanzar en la meta más importante de un emprendimiento. Y me llama la atención que sea esta señora la que dé ese consejo, porque el miedo muchas veces es cultural y, por ejemplo, comparando la cultura emprendedora colombiana versus la de Estados Unidos, pues los estadounidenses tienen una característica que se ha demostrado en el éxito y en la cantidad de startups que crean constantemente, y es que no le tienen miedo al fracaso o sobre todo a ese factor de presión social. Es cierto. El ser humano nace con 2 miedos. El primero, el del ruido, el ruido fuerte, y el segundo, el vértigo. De resto son inventados todos. Qué Muy bien. interesante, interesante. Bueno, y la siguiente personalidad es Sheryl Sandberg, que es la actual directora operativa de Facebook, y su consejo está dividido en 3 partes. El primero es que las personas jóvenes siempre tienen que recordar que la mayoría de las veces el camino hacia lograr tus objetivos no es el camino recto, sino que es más bien parecido a una jungla. Y ella dice que las personas que tienden a elegir el camino recto se pierden un montón de oportunidades. Entonces, que cada parte de este proceso es una oportunidad para avanzar. Y tremenda jungla la que tiene esta señora por estos días con el problema de Facebook. Sí, por eso de pronto el consejo es aún más valioso y basándose en esto de que el camino no siempre es el recto, ella sugiere tener 2 metas concurrentes. Una es tener un sueño a largo plazo y lo más importante de este sueño es que no tiene que ser realista. Entonces puede ser salvar el mundo, puede ser viajar por el mundo o llegar a un momento de tu vida profesional en el que puedas trabajar menos. Tiene que ser algo así vago que simplemente sirva para darnos una dirección. Y la segunda meta es establecer objetivos a corto plazo y ella lo define como un plan de 1 año a 18 meses en el que ya los objetivos sean más específicos. Aprender un idioma nuevo, obtener un aumento de salario, cambiar de puesto. Muy bien. Y en esto ella habla un poco de lo que hablábamos ayer, que era cuando uno esté tratando de alcanzar sus objetivos específicos, preguntarse, ¿qué estoy haciendo para lograr esos objetivos? Y qué puedo aprender con todo lo que ya he hecho. Bueno, la siguiente personalidad, de hecho, es una famosa actriz, más de la época de Santiago, y es Whoopi Goldberg. ¿A ustedes les suena? No, esta es de otra época más atrás que yo. Tan querida, no me parece. Exageré un poquito. Oye, sí la viste, entonces es de la época mía. No, pero... La época mía de televidente. Bueno, entonces, cuéntame de Whoopi, ¿qué dice? Bueno, y Whoopi cuando estaba más o menos de nuestra edad, Juan, cuando tenía alrededor de 22 años, se escribió una carta a su versión adulta y su consejo más importante fue: desacomódate, sacúdete, siempre mantente fuera de tu camino, que las personas y las oportunidades que te sacan de tu zona de confort son las que te van a ayudar a crecer y a aprender. Muy valioso ese consejo. Muy bien. Y finalmente vamos con una personalidad de la que ya habíamos hablado previamente aquí en Comité de Gerencia, creo que fue Juan quien nos trajo un informe sobre Mark Cuban. Claro. El empresario, multimillonario y juez del programa Shark Tank dice que lo más importante de una persona joven es que siempre sea consciente de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y él dice que lo que más busca él en un empleado es una persona que sepa en qué es bueno
en qué es malo y que tenga la madurez para juntar estos dos factores y hacer que funcione y ser supremamente productivo. Súper, muchas gracias, Juliana. Me quedé con la frase de Tony Robbins de pensar a 20 o 30 años. Leyendo la biografía de Jeff Bezos me llamó la atención que el tipo está pensando en viajes espaciales desde hace 30, 40 años, incluso en la graduación del colegio, que él tuvo que dar el discurso de graduación del colegio, hablaba de la nueva conquista del hombre por el espacio. Y de hecho, pues ya tenemos a Bezos con proyectos espaciales, lo mismo Elon Musk y también Richard Branson. Y si hay emprendedores tratando de llegar al espacio, de llevar gente a pasear al espacio, pues tiene que haber hoteles. ¿De qué se trata, Juan, ahora? Santiago, esas empresas que ya están marcando la pauta en la carrera espacial son SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic. A este grupo de empresas se le suma la joven compañía Orion Span. Es una compañía basada en Houston que hasta el momento ha recogido $7.700 millones para promover su proyecto. El proyecto es un hotel de lujo que estará en el espacio, se espera que para el 2021 estará sobre 320 kilómetros a 320 kilómetros de la Tierra y costará nada más y nada menos $800.000 por noche. Los paquetes son que... espaciales. ¡Vámonos! Dólares espaciales. Cifras astronómicas pues para poder pasear por allá. Sí. El tour es de 12 días, va a poder ver 384 atardeceres en este periodo de tiempo y no es para descansar, sino para que hagan un entrenamiento completo de lo que haría un astronauta normal. Estos vuelos o este hotel tendrá una capacidad para 6 tripulantes y 2 miembros que van a ser los que van a conducir. Vaya manera de botar la platica, de verdad. No, en serio, no, muy aburrido eso. Ahí necesita un recreacionista ya. Si uno, o sea, será muy lindo ver la Tierra desde arriba 2, 3 días, ya que me bajen. Uy, qué cansancio, Habrá que ¿no? preguntarle a Daniel Tirado, que en estos días va para el espacio, ¿cómo le va? a ver. Pero no se va a qué tal tardar la mucho experiencia. tampoco. ¿Cuánto tiempo se va a quedar el hombre allá? ¿No? El plan es de... No tengo ni idea, pero sí sé que también le costó una buena cantidad de dinero según los informes. Por supuesto, en un momento vamos a regresar con más información aquí a Comité de Gerencia y nuestro invitado especial va a estar hablando de contratación en las empresas. Ya regresamos. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Estoy aquí para contarles nuestra experiencia con Cajita de Zapatos, tienda virtual. Estamos presentándoles nuestros productos, que son zapatos para niñas y niños. Vamos a cumplir 10 meses de estar al aire y pues nos encanta la experiencia de llegarle a muchas personas en el país que nunca pensamos que podíamos atender. Eso nos da mucha satisfacción. Cajita de Zapatos surgió como una necesidad de muchas mamás. Veían los productos pero no tenían cómo conseguirlos. Entonces era una forma muy fácil de que las personas pudieran acceder al producto. A través de la tienda virtual nosotros nos dimos cuenta que no se trataba solamente de montar unos productos a una plataforma, sino que debíamos acompañarlo de mensajes. Trabajar a través de la plataforma de Cordibútil nos ha generado mucha tranquilidad en la logística de entregas, recogidas. Siempre hemos tenido una respuesta oportuna, rápida y con mucha calidez. Eso nos ha hecho sentir muy tranquilas y muy satisfechas. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Estamos de lunes a viernes a las 12:30 del día con repetición a las 8:30 de la noche y al siguiente día a las 7:30 de la mañana.
¿Qué pasó en la bolsa hoy de Colombia y de Estados Unidos, Juan Hurtado? Lo que ha pasado y sigue pasando es que ya por octavo día consecutivo el Colcap sigue en terreno positivo. De esta manera lo que está haciendo es eliminando esas pérdidas que tuvo entre febrero y marzo, y para la jornada del día de ayer 9 de abril cerró en 1.531 puntos con 0.72% de valorización, y en estos momentos estaba en 1.542 puntos. Son varias las razones para que se dé este comportamiento positivo, entre ellos es el buen comportamiento de los títulos o de las acciones del sector financiero. Hay un mayor apetito por el ETF o el fondo de inversión Colcap, que los extranjeros están poniendo mucho cuidado y están invirtiendo últimamente, y las movidas de los fondos de pensión que, como bien reportamos en estos días, que salían de una acción y entraban a otra. Además, la regulación está siendo un poco más laxa, puesto que se está creando un decreto en el cual los fondos de pensión pues, podrían invertir en activos más riesgosos, sobre todo para los clientes o los perfiles de cliente más jóvenes que estarían dispuestos a asumir más riesgo. Eso es lo que está pasando en la bolsa local. Por el lado internacional, todos los mayores índices de la bolsa de Nueva York estaban en positivo, estaban en terreno positivo después de las afirmaciones que ha dado el presidente de China. Dijo varias cosas que el mercado lo ha tomado de manera positiva, entre ellos es que va a abrir la economía de China, no va a poner aranceles a las importaciones, a los carros importados, y reforzará la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las empresas extranjeras que están establecidas en China. Pues esto tuvo una muy buena acogida por acciones como Tesla, General Motors, Boeing y Caterpillar, que eran los que más habían caído por estas tensiones y esta rigidez de los rumores de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y por otra parte, también beneficia al petróleo, el cual esta mañana subía en un 3%, puesto que además de esta noticia positiva por parte de China, pues Arabia Saudita ha dicho que cuando salga a la bolsa con Aramco, que sería la mayor empresa de capitalización bursátil en todo el mundo, pues tendrían un precio objetivo de $80 por barril. Además, que la Agencia Internacional de Energía ha dicho que en 2 o 3 meses el exceso de petróleo que hay en estos momentos en el mercado a nivel mundial pues podría ser eliminado. La gran noticia es que se aprobó la compra de Monsanto por parte de Bayer, y eso también tuvo una repercusión en la bolsa. Sí, señor. La acción de Bayer subía 5%, pues desde hace mucho tiempo se ha venido haciendo seguimiento de esta compra y ahora parece que va a ser positiva la fusión entre Bayer y Monsanto. El fundador de Facebook ya le está dando declaraciones o está entregando la versión de lo que ha ocurrido al Congreso de Estados Unidos. Correcto, la declaración del señor Mark Zuckerberg sigue en desarrollo, ya compareció ante el Congreso de los Estados Unidos y textualmente dice: no tuvimos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Inicié Facebook, la administro y soy responsable de lo que sucede. Calificó que su postura era idealista y optimista y que nos enfocamos en todo lo bueno que pueden aportar las personas que se conecten, pero que ahora está claro que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para hacer daño, y eso aplica para noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones y discursos de odio, así como también desarrolladores y privacidad de datos. Te apuesto, dale Luis, qué pena. Esta declaración pues ya había venido en desarrollo con todo el escándalo de Facebook, con el tema de Cambridge Analytica, que era la parte que estaba haciendo la campaña o parte de la campaña para la presidencia de Donald Trump, y sumado a los $80.000 millones que ya había perdido desde el punto de vista bursátil la acción de Facebook, y adicional a eso que ya ascendía a 87 millones de usuarios, el escándalo de la protección de datos. Obviamente el señor Mark Zuckerberg pues quiere dar frente a este tipo de noticia y dar la cara, y ya digamos en estos últimos días estuve revisando algunas de las cifras y por ejemplo este hashtag de Delete Facebook ha perdido popularidad y ya la deserción ha bajado un poco desde cierres de cuentas. Sin embargo, por ejemplo, el señor Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, también cerró su cuenta y declaró pues que Facebook como tal ha hecho un negocio a raíz de la información de sus usuarios y que sus usuarios todavía no sienten un beneficio tan tangible. Luis, hoy subía 2.3% Facebook después de todas estas noticias. Eso es bueno, que se responsabilicen de sus errores, o sea, nadie está exento de cometer errores, y obviamente pues Zuckerberg es muy famoso, muy
muy experimentado, sin embargo sigue siendo un CEO muy joven, tiene 33 años creo que tiene. Entonces también se vale equivocarse, obviamente es una gran equivocación, pero se vale también pedir disculpas. Yo creería que todo este episodio de seguridad que tuvo que ver con las elecciones de Estados Unidos va a tener su película. Así como existió, Claro. ¿ustedes vieron Social Claro. Network? Sí, Super película. Un documental de Netflix en estos días seguramente. Sí. Muy bien. Si usted tiene un hijo que juega muchos videojuegos, si usted cree que las personas que se dedican a los videojuegos son vagos, pues tiene que pensarlo de nuevo, porque las personas o los gamers, estas personas que manipulan muy bien los videojuegos, le pueden aportar mucho a una empresa. Bueno, y ahora estamos hablando de los tips que pueden tomar las empresas para protegerse de los ataques cibernéticos, y uno de ellos puede ser contratar a un gamer, ya que un estudio realizado por la empresa McAfee, la empresa americana de seguridad, arrojó que los gamers son las personas ideales para ocupar estos puestos en ciberseguridad. El estudio también arrojó interesantes conclusiones sobre cómo la automatización y la gamificación son claves para protegerse de los cibercriminales. El estudio indicó que el 78% de las personas encuestadas consideran que los videojuegos dan habilidades muy necesarias y muy útiles, no solamente para una persona en un puesto de ciberseguridad, sino también para cualquier empleado, lo que hablábamos de la gamificación y todos los beneficios que tiene. El estudio también recogió que 3/4 de los directivos que fueron encuestados afirmaron que contratarían a un gamer por más de que éste no tenga ninguna experiencia en temas de ciberseguridad. Un dato interesante ahí para cualquier gamer que esté buscando trabajo. La encuesta se le practicó a 300 encargados de seguridad y 360 profesionales en ciberseguridad de grandes empresas. La cuarta parte de los encuestados afirmó que los beneficios de la automatización son que podrían concentrar sus esfuerzos en trabajos de innovación y otros trabajos de valor agregado. Y el 32% de los encuestados en cuyas empresas no se utiliza la automatización afirman que es por falta de habilidad interna. Finalmente, la gamificación, de la que hemos hablado muchísimo acá en Comité de Gerencia con uno de nuestros invitados, es el uso de las aplicaciones de los videojuegos para traerle beneficios a una empresa y a sus empleados. Y esto no solamente, como dije previamente, favorece a las personas en las áreas de ciberseguridad e informática, sino también a otros empleados de cualquier área, porque los videojuegos incentivan muchas habilidades como la perseverancia, el trabajo en equipo y habilidades técnicas y mecánicas. También hablan de estas personas, los gamers, tienen la capacidad de acercarse a un rival o tienen una gran capacidad lógica, y lo que mencionabas, la perseverancia. Luis Restrepo nos habla ahora de una nueva aplicación del blockchain. Hablamos de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son una nueva forma, pues realmente no es tan nueva desde el punto de vista de blockchain, porque ya había sido planteada desde hace mucho tiempo, principalmente con Ethereum, que es una de las criptomonedas más utilizadas y que es con código abierto. La noticia es bien importante, sobre todo para los abogados en este caso, porque los abogados son una de las personas que tienen más, de hecho hoy nuestros invitados tienen mucho que ver con ese tema. Los abogados tienen que ver mucho con la parte de contratación, los contratos, y es un rubro muy importante dentro del derecho. Los smart contracts por lo menos remueven la ecuación de la parte de la confianza que se necesita para realizar una transacción. Me explico, si usted por ejemplo va a hacer una compraventa de un hogar, de una casa, de un inmueble, usted tiene que realizar el contrato de compraventa, en algún momento pues tiene que hacer el depósito del dinero, luego tiene que hacer el registro de instrumentos públicos después de haber pasado por notaría y demás, pero hay en algún momento en el que usted tiene que tener confianza de que ese negocio sí se va a dar para que no se vaya como a tirar para atrás, y entonces para eso existen los contratos y las garantías hipotecarias y las garantías prendarias y muchos tipos de garantías. En este caso el blockchain, por ejemplo, se presta como una solución interesante, como los smart contracts, los contratos inteligentes, que lo que sería, por ejemplo, para un abogado en este caso sería adaptarse a esta nueva tecnología para poder traducir su conocimiento desde el punto de vista contractual a un código como tal, tipo contrato inteligente. Y así, por ejemplo, remover la ecuación de la confianza. ¿Cómo así? Yo puedo programar un contrato de manera tal que apenas se ejecuten ciertas variables, por ejemplo, cuando se deposite X cantidad de monedas, en este caso una criptomoneda como Ethereum, inmediatamente transferir el título a nombre de la persona que transfirió las criptomonedas, por decirlo de esa forma.
y eso va a permitir que, digamos, la confianza sea menos necesaria desde el punto de vista contractual, y eso obviamente pues va a generar que los abogados tengan que adaptarse a esta nueva realidad. Uno de los estudios que hace BBVA es que los abogados no se van a quedar sin trabajo, sino que va a evolucionar. Suavizaste la cosa, Luis, porque yo había visto otra aplicación que lo hablábamos, era el tema de jurisprudencia, ¿no? Sí. De cómo a partir del blockchain se puede construir una jurisprudencia y resolver mucho más fácil el caso. Es decir, si esto pasó, la solución debería ser esta, o el caso se debería juzgar de esta manera. Correcto, eso pasó con Watson también. Exactamente. No, lo digo porque cuando Luis nos propuso el tema del nuevo uso del blockchain, Daniel nos decía, se van a acabar los abogados, y ahora está diciendo, no, se van a adaptar, se tienen que adaptar. Pero el hombre estaba muy pesimista. Se tienen que adaptar. Entonces, Daniel, te pregunto como abogado, ¿qué piensas de estas nuevas tecnologías del blockchain? ¿Cómo la carrera se debería acomodar? No, yo creo que como toda esta y todas las profesiones, estamos en constante innovación. Hace parte no solamente del derecho y de otras áreas que tengan que ver mucho con las telecomunicaciones, el poder de alguna u otra forma estar a la vanguardia. Y estar a la vanguardia es precisamente lo que plantea Luis. Estar a la vanguardia es saber que la tecnología hoy en día es la que de alguna u otra forma direcciona los planteamientos, y hay que estar al día, Nuestro invitado es Daniel Gómez, es abogado, empresario y socio director de la firma G&M Asociados, es un bufete de abogados, y el tema que tenemos para el día de hoy con él es contratación y pensiones. La primera pregunta, y partimos de lo simple, Daniel, es básicamente una empresa nueva que se está formando, un emprendedor que ya va a tener sus trabajadores. ¿Qué consideraciones tiene que tener con respecto a contratación, a seguridad social y demás? Un panorama general, por favor. Lo primero que hay que tener en cuenta después de asumir las recomendaciones dadas por ustedes en la primera parte del programa es que la creación de empresa tiene 3 impactos y de alguna u otra forma tiene mella en 3 esferas: tributaria, comercial y laboral. Teniendo claro esto, no podemos dejar que ninguna de las 3 preste menor importancia. ¿Por qué? Porque el crear empresa, el emprender, el constituir lo que es un grupo económico, o en definitiva, hace parte de la integración de estos elementos. En materia laboral hay que tener en cuenta cuál es el tipo de contratación que vamos a desarrollar con cada uno de nuestros empleados, teniendo en cuenta además que no siempre que tenemos una relación contractual con una persona, ¿sí?, como empresa, tiene que ser un empleado de la compañía, no tiene que estar siempre vinculado por un contrato laboral a la compañía. Casos como estos podemos ver en terceros que entran a la compañía a aportar, pero que no son parte del core, ¿sí?, que persigue la empresa. Entonces, como no son parte del core, lo vamos a necesitar por cierto tiempo. Casos puntuales podemos encontrar que en una compañía, diferente del objeto social que desarrollen, requieren la asesoría de un community manager, por decir algo. Community manager es una persona que va a entrar a integrar y a complementar el equipo, pero no es indispensable para la existencia del objeto y el core de la compañía. ¿Sí? Entonces, si ponemos este ejemplo puntual, un community manager lo podemos vincular a cualquier tipo de compañía bajo un contrato de prestación de servicios, ¿sí?, que tiene unas prerrogativas que no son de la esfera laboral. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante saberlo porque muchas veces en las compañías entramos en ciertas situaciones, y es que contratamos al que no debimos haber contratado por prestación de servicios, y no contratamos por prestación de servicios o contratamos laboralmente al que no debimos haber contratado laboralmente. Y ese impacto se ve directamente en las utilidades de la compañía. Eso es importante puntuarlo. Entonces, a lo que me preguntas, ¿cuáles son las recomendaciones? Inicialmente, cuando vamos a construir una empresa, hay que tener en cuenta primero que hay que ponernos al día con un contador y manejar la parte tributaria, con un abogado y manejar la parte laboral, prestacional, contractual, ¿sí? Y por otro lado, que ya es el departamento y el desarrollo de la parte comercial. Muy bien, y obviamente dentro de la contratación pues hay unas responsabilidades con el trabajador. Sí, grosso claro. modo, ¿cuáles son, Daniel? Yo creo que es más de conciencia, es una responsabilidad social que tenemos todas las personas que decidimos emprender, montar empresa y liderar el empresarismo en Colombia.
y es ser consciente de cuál es el impacto y cuál es la importancia de que mis empleados en materia de seguridad social estén bien. Cómo yo como empresario me puedo ver afectado de que uno de los trabajadores de mi compañía esté o no esté cotizando en debida forma. ¿Cómo me puede eso impactar? Es muy sencillo. Es una problemática actual que lo estábamos hablando ahora con Luis y con Juan, y es lo siguiente. Tenemos una compañía que tiene un empleado que tiene 57 años, es una mujer. Tenemos claro que en Colombia se pensionan bajo el régimen de ahorro individual y bajo el régimen de prima media con prestación definida. Bajo el RPM, ¿sí? Se pensionan con 1.300 semanas y 57 años de edad las mujeres. Bueno, al caso puntual, vamos a suponer que nos pasa hoy en día en las compañías que nosotros asesoramos. Esto es una realidad constante. Y es que la señora tiene 60 años y todavía sigue en la compañía, pero ella sigue en la compañía no por gusto. Créame que uno a los 60 años, después de estar 35 años prestando servicios, uno va a estar de pronto más a gusto descansando. Teniendo esto claro, ¿qué pasa? Si nosotros como empresarios no tenemos conciencia en la importancia que tiene que esta persona esté cotizando en debida forma, va a llegar a la edad de jubilación, de pensión, y ella no se nos va a retirar de la compañía. Hay que tener en cuenta que llegar y cumplir los requisitos para pensión es una justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esa persona va de salida, y eso es una realidad contra la cual nosotros no podemos ir. Esa persona va de salida, pero tenemos unos profesionales que están entrando al mercado, ¿sí? recién egresados, que de alguna u otra forma van a entrar a ocupar esas plazas. Entonces eso tiene un impacto no solamente en la compañía como tal, sino un impacto fuerte en todo el desarrollo del contexto nacional. Ahí es donde hablamos de responsabilidad social. ¿Cuál es la diferencia en yo explicarle a mi empleado? Venga, es que si usted cotiza este fondo de pensiones, usted va a tener estos beneficios. Si usted cotiza este otro fondo de pensiones, usted va a tener estos otros beneficios. Y de esa manera uno va a lograr prever la rotación de la nómina de sus empleados. Es Daniel Gómez, abogado, empresario y socio director de GIM, Buffet de Abogados, nuestro invitado hoy a Comité de Gerencia. Ya regresamos con él para seguir hablando de cómo se maneja el tema de contratación de pensiones en las empresas. Esto es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Nuestro invitado hoy es el abogado Daniel Gómez de GIM. Estamos hablando con él sobre pensiones, sobre contratación. Bueno, Daniel, muchos empleadores tienen esa disyuntiva de costo-beneficio y muchas veces de pronto optan por no contratar, pues no todos, pero algunos optan por no contratar o de pronto contratan por prestación de servicios a alguien que debería ser parte de la nómina y con un contrato laboral. Entonces sería bueno si pudiéramos establecer como unos pros y unos contra versus un panorama y el otro, porque mucha gente de pronto dice, no, es que me cuesta más contratarlo de forma directa y volverlo parte de mi nómina, pero de pronto no evalúa los costos que no conoce, que serían de no contratarlo o de pronto de tenerlo de forma informal. Ok. Lo que primero hay que tener en cuenta es que esto no es una posibilidad ni es una facultad, es una obligación. Cuando estamos bajo ciertos elementos, tenemos que estar bajo un contrato de trabajo. Cuando estamos bajo otros elementos, tenemos que estar bajo un contrato de prestación de servicios. Si tenemos esto claro, es importante darnos cuenta que no es una elección de si me conviene o no me conviene, no, si la norma me lo exige, si la norma me lo indica, yo debo cumplir con ello. Está claro eso, pero digamos que eso es en el deber ser. Sí. Sí, hay gente que no respeta el deber ser. Correcto. Y aún sabiendo que es una obligación contractual, una obligación de parte de la ley, pues igual no lo hace. Entonces, de pronto, ¿a qué tipo de riesgos se ven expuestos ese tipo de decisiones, por ejemplo? Okay. Voy a empezar comentándote de pronto a grandes rasgos en un contrato laboral, cuáles son los elementos. Tenemos como elemento la prestación personal del servicio, o sea que yo me desplazo a la compañía, presto el servicio, si me encargo de una máquina, pues la opero. En otro caso vamos a hablar de un cumplimiento de un horario de trabajo, ¿sí? Yo estoy en la compañía, yo estoy prestando un servicio, entro a tal hora y salgo a tal hora. Y en un tercer momento, pues que en ese mismo cumplimiento de horario hay una subordinación.
¿sí? Es un elemento importante para nosotros lograr mirar si es un contrato o es otro. ¿Y por qué es importante? Siempre que hay subordinación, casi que podríamos hablar de que hay un contrato laboral. ¿Por qué? Porque bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios no es necesario ello. Adicionalmente, en el contrato laboral tenemos que hacer las cotizaciones de salud, pensión y parafiscales, ¿sí? Estos son costos que de alguna u otra forma se están omitiendo los empleadores cuando contratan bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque únicamente cuando estamos frente a ello vamos a estar claros en un sentido, y es el siguiente, es yo me encargo de pagarle y usted se encarga de hacer las cotizaciones a Seguridad Social, que esa es la única exigencia y la obligación que tienen como tal los empleadores bajo este supuesto, y es, yo le exijo a usted como prestador del servicio que usted me demuestre que ya hizo su pago de Seguridad Social y pensiones, ¿sí? Cuando usted me lo haga llegar a mí, cuando me demuestre que usted ya hizo sus correspondientes pagos, que es su obligación como prestador del servicio, yo procedo a hacerle el pago. Pero quiero dejar claro que la norma es la que nos indica, partiendo nosotros de qué prerrogativas, de los tres elementos, de la subordinación, del establecimiento de la prestación personal del servicio como tal, y también podemos hablar del cumplimiento de un horario. Esos tres elementos nos van a decir bajo qué tipo de contrato vamos a estar. Daniel, a diciembre del 2017 había unas cifras pues bien alarmantes, era que de 21 millones de trabajadores, solo 7 cotizaban pensión, y de esos 7 solamente 2 alcanzaban a hacer esos requisitos. Digamos que con este relevo generacional y tanto joven que entra hoy en día a las empresas, ¿qué se le puede recomendar desde la parte del empleador con respecto a ese régimen de pensiones para que no caiga y no sea una cifra más de las personas que no se alcanzan a pensionarse? El sistema pensional en Colombia está compuesto por 2 regímenes, ¿cierto? Ahorro individual y prima media con prestación definida. Prima media, colpensiones, y ahorro individual, porvenir, protección y los fondos privados. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el impacto? Realmente que cuando tengamos empleados en este momento actuales y empleadores que noten que los salarios de las personas que están subordinando, que están trabajando en la compañía de ellos, con salarios que no tengan o no incrementen de los 5 millones, podríamos hablar que como recomendación es bueno que estén en el régimen de prima media con prestación definida, que no es más que un promedio de la vida laboral o de los últimos 10 años. O sea, colpensiones. O sea, colpensiones. ¿Y por qué? Esa es la recomendación. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del régimen de ahorro individual, como bien su nombre lo indica, es un ahorro individual. Ahorro individual que es complejo llenarlo, ¿sí? Si vamos a hablar de que le vamos a cotizar mensual un salario mínimo o salarios por los alrededores de 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces es muy sencillo y de manera didáctica lo podemos hacer, y es, esto es una bolsa de ahorro individual. Yo cuando me voy a pensionar no tengo ni edad ni límite de semanas ni límite de edad. ¿Cuál es mi único límite? Llenar la bolsa. Ahora, si le tocamos por el tema financiero, ¿qué es importante para llenar la bolsa? Que los aportes que hagamos al fondo de la bolsa, o sea, al principio de nuestra vida laboral y en cotizaciones, sean altos para que nos dé rendimientos durante un largo periodo de tiempo. Si nosotros no podemos y no tenemos la manera de asegurar que esas cotizaciones, esos aportes a ese ahorro individual, lo hacemos con unos buenos aportes, económicamente hablando, no vamos a poder tener tampoco la seguridad de que vamos a llevar ese ahorro a donde nosotros lo necesitamos y por ende vamos a pensionarnos. Ese es el problema en el que se encuentra en este momento, que cuando se les recomendó a las empresas, cuando las compañías, y esta es la recomendación para los empresarios, y es que cuando den entrada de los fondos a sus empresas para que den las asesorías, tengan en cuenta que ellos finalmente en el ahorro individual van a pretender que nosotros llenemos un gran saco económico, y ese gran saco económico va a ser muy complejo llenarlo si nosotros tenemos salarios como lo son el promedio en Colombia. Menores a 5 millones. Menores a 5 millones. Daniel, referente a los empresarios, Sí. ¿qué otras buenas prácticas pueden tener los empresarios para garantizar que sus empleados sí tengan por lo menos el régimen adecuado a la hora de seleccionar su situación pensional? Es muy particular, no podemos hablar de manera genérica que el ahorro individual nos va a dar una línea de tiempo para todos. No podemos hablar, si estás cotizando 6 millones de pesos y yo estoy cotizando 6, puede que yo no necesite el mismo monto económico que necesitan ustedes o que necesitas vos puntualmente.
¿cuál es la recomendación? Yo creo que la recomendación es a preocuparnos por dónde está cotizando mi empleado. Si bien el empleado es el que lo elige, el empleado elige su fondo de pensiones y el régimen al cual va a estar vinculado, pues es importante que nosotros sepamos cuáles son las diferencias para que nosotros les podamos recomendar. Esto va a tener injerencia en todo, en el rendimiento, en la rotación del personal, en los montos económicos y, como me lo preguntabas ahora, ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener en una compañía en aspectos de contrato de prestación de servicios, demandas judiciales, el pago de condenas, el pago de sanciones por la mora? Y créame que para nosotros como abogados, si hay un tema importante para nosotros litigar, es el tema del contrato de realidad. Económicamente hablando, son procesos que son rentables. ¿Qué quiere decir? Que si son rentables, afectan la rentabilidad directa del empresario. Claro. Y eso es importante dejarlo claro. Daniel, muchas gracias. Con mucho gusto. Daniel Gómez es socio de la empresa GIM Abogados, bufete de abogados, y nos acompañó hoy en Comité de Gerencia hablando de contratación y de pensiones. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana otra cita con los negocios aquí en Comité de Gerencia. Chao, nos vemos. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. En Colombia se está viviendo un fenómeno inmobiliario muy particular y es el crecimiento acelerado de transacciones con vivienda usada. Comprar una vivienda usada no solo implica pagar la cuota inicial y las obligaciones del crédito, sino también hay costos adicionales que se deben pagar, para los cuales sugerimos tener un ahorro extra para estos gastos adicionales no contemplados en la transacción inmobiliaria. A continuación, enumeramos algunos trámites que son necesarios realizar al momento de adquirir una vivienda usada. 1. Certificado de tradición y libertad. El certificado de tradición y libertad es un documento que se debe solicitar para conocer el estado jurídico de la posesión actual y la anterior del inmueble que se desea comprar. Este certificado lo puede solicitar cualquier colombiano y tiene un costo fijo que para el 2018 es de 15.700 pesos por cada inmueble comprado. Es decir, si se trata de un apartamento con local y parqueadero, se debe solicitar un certificado de tradición y libertad por cada uno de estos. Si desea adquirir el certificado de tradición y libertad de forma digital, este tendrá un descuento del 6% sobre el valor original, aproximadamente 14.800 pesos. 2. Promesa de compraventa. La promesa de compraventa es una promesa de contrato que funciona como garantía, donde las partes se obligan recíprocamente a celebrar en el futuro y con todos los requisitos exigidos por ley el contrato de compraventa de un inmueble. El valor de este documento puede variar por la cantidad de firmas estipuladas en la transacción, pues cada una de estas tiene un valor de 1.865 pesos más IVA. 3. Gastos de crédito hipotecario. Muchas personas no tienen programado que al solicitar un crédito con la entidad financiera, el solicitante debe asumir los gastos como lo son el estudio de crédito. El estudio de crédito, dependiendo de la entidad y sus políticas, puede estar costando alrededor de 100.000 pesos. 4. Impuesto de compra de vivienda. Los impuestos para comprar una vivienda son sobrecostos no pactados y muchas veces ignorados por los actores del contrato de compraventa. Los principales impuestos que se deben tener en cuenta al celebrar el contrato son: A. Impuesto municipal, equivale al 1% del valor de la venta del inmueble. B. Certificado de tradición y libertad. Para cerrar el negocio, debe solicitar un nuevo certificado que se cancela por cada folio de matrícula inmobiliaria, es decir, 15.700 pesos por cada bien inmueble adquirido. C. Derechos de registro. Se paga el 5 por 1000 sobre el valor de la venta sumado al 5 por 1000 del valor de la hipoteca. D. Registro de hipoteca. El registro de hipoteca solo se le otorga a los inmuebles que son adquiridos mediante esta modalidad. Bajo financiación, tienen un descuento del 30%. Las viviendas de interés social cancelan un 40% del valor total de este. Y las viviendas BIS con subsidio solo pagan el 10%. 5. Gastos de escrituración. El trámite de escrituración corresponde al 3 por 1000 más IVA sobre el valor de venta como parte de los gastos notariales. Este costo se divide entre el comprador y vendedor, que será el 50% cada parte. Sin embargo, en el caso de construcciones nuevas, suele asumirlo quien lo adquiere. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.